vamos a aplicar sobre Padre que te damos gracias tarde. Gracias, Señor, que tú nos permites, vamos a abrir de nuevo para que podamos ir a nuestra familia o para que al trabajo, más que una oportunidad de poder acercarnos, seas tú hablando a nuestra dar la oportunidad de poder pararnos, llames, dar cuenta. Ahora, Padre, a través de esta palabra que vamos a hablar, Señor, estamos dando los Padre, todo cansancio, toda apatía, todo lo que quiera venir a impedir en esta tarde, Señor, que la palabra pueda llegar a los corazones aquí que ha desechado de este lugar, Señor. Que podamos con toda libertad, Señor, no solamente ser hoy, vamos a ser hacedores de tu palabra. La palabra la podamos llevar con nosotros, Señor, y aun cuando estemos en casa, aun cuando estemos descansando para allá para ir a aún tu palabra siga. Damos gracias, Padre. Te damos el lugar a que tu Espíritu Santo en este el con que vamos a hablar en esta tarde. Pedimos, Padre poderoso, amado. Bueno, hermano, ustedes ya se dieron el tema o el título que hoy estamos a considerar, la escasez de la palabra. Escasez de la palabra. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que es una escasez, ¿va? Que sí. Todos en algún momento quizás hemos tenido escasez, quizás una escasez financiera, quizás hemos tenido una escasez a nuestro cuerpo, alguna enfermedad, quizás hemos tenido una escasez nuestra familia. Pero hoy vamos a considerar algo muy importante, lo que es la escasez de la palabra. Y eso lo vamos a ver en el libro Primera de Samuel, capítulo verso 1. Pero antes de entrar en ese pasaje, ¿qué nos viene a nuestra mente o qué se te viene a tu mente cuando escasez de la palabra? Gente, José, escasez de la palabra. Cuando no leemos la palabra, cuando no se comparte la palabra, ¿qué más podemos? Cuando la palabra no está presente, puede ser también cuando somos irreverentes a la palabra. Recuerden que en los tiempos de Jesús, mucha gente, dice la escritura, que lo seguía, ¿va? Pero muchos de ellos no lo seguían realmente por la palabra, simplemente lo seguían por todo lo que él hacía y lo seguían por adquirir un beneficio. Y el mismo Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes, porque les doy de comer, porque los alimento. Pero estaban muy lejos realmente de la palabra que Jesús. Hoy vamos a ver que no solamente en los tiempos, por ejemplo, vamos a hablar los tiempos del pueblo de Dios o del pueblo de Israel en el tiempo de Elí, lo que lo vamos a transportar después al día de hoy y vamos a ver que aún el día de hoy parece que hay escasez de la palabra. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 3 verso 1
Se lo quiero leer. ¿Alguien me puede decir que cuando lee este pasaje, la versión que yo traigo dice, el joven Samuel entraba a Jehová en presencia de Elí? Y aquí es la parte que voy a usar. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué creen ustedes? Que no había palabra en esos días. Estaban conectados con más. ¿Qué se estaba escaseando la palabra? ¿Por qué parecía que Dios estaba en un silencio? ¿Qué parecía que como si a Dios no le interesara el pueblo? Pero ahorita vamos a ver que lo que estoy diciendo no es así. Estoy haciendo algo que no es. No es que a Dios no le interesara el pueblo. No es que Dios no quería hablar. No, que hay otro problema. Afortunadamente ese mismo problema existe el día de hoy. Mucha gente, yo no sé si a ti te ha pasado o si tú has dicho en algún momento o has sentido y dices, Señor, háblame. ¿Han dicho esas palabras? Señor, quiero escuchar tu voz. Hemos dicho esas palabras en estos. ¿Por qué las hemos mencionado? Las hemos mencionado quizás porque nos sentimos solos. Las hemos mencionado quizás porque sentimos que Dios está muy lejos. Las hemos mencionado quizás porque sentimos que Dios no nos escucha. Las hemos mencionado quizás porque parece que las cosas no van bien, no están a nuestro favor. Decimos, Señor, escúchame. El Señor escucha. El Señor sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué existe la escasez de la palabra? ¿Por qué en estos tiempos de Samuel, de Elí, perdón, escaseaba tanto la palabra? ¿Por qué no había visión para el pueblo? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque la gente sabía que había un Dios, era el pueblo de Dios. Así tantito. El significado, vamos a empezar por el significado. Significado de una sequía o crisis. Esto es lo que quiere decir escasez de la palabra. Significa una sequía o crisis espiritual. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba experimentando aquí. Había una sequía, una crisis espiritual. Y hermanos, eso hay que tener mucho de hoy nosotros. Caemos en esa sequía o crisis espiritual. Estamos, estamos fríos. Significa falta de revelación, crisis espiritual y moral, marcado por la desobediencia, la irreverencia al culto, la corrupción del liderazgo. En ese tiempo escaseaba o escaseó la palabra, no había palabra. No era porque Dios no quería hablar, Dios quería estar con el pueblo, pero el pueblo había ignorado a Dios. El pueblo se había ido con otros dioses. Aún el liderazgo que estaba en ese entonces estaban terribles.
habían hecho de Dios como si no lo necesitara, no buscaban la dirección divina. El pueblo estaba haciendo lo que ellos querían. Con esto estaba contribuyendo para que el pueblo se desviara de Dios. Daba la palabra. Era una época oscura del pueblo de Israel. La palabra era escasa, las visiones poco frecuentes. Era un tiempo de decadencia, falta de dirección, falta de respeto a las leyes de Dios, alejados de la verdadera adoración. Ante este es el resultado de vivir alejados. Entonces, ¿por qué se escaseaba? ¿O por qué Dios no hablaba? ¿Por qué Dios no traía palabra en estos a su pueblo? Pero las razones más frecuentes ahí es que el pueblo se había desviado de Dios. El pueblo se había alejado. Ahí era de Samuel, capítulo 3, verso 5. Vemos, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Aquí vemos a Samuel, este jovencito. Aún todavía no había conocido a Dios. La palabra de Jehová le había sido revelada. Hasta este momento todavía Dios no se había revelado a Samuel. Tendría un cambio, estamos leyendo Samuel 3. Vendría un cambio. Samuel era el cambio. Samuel era al que Dios iba a usar para que el pueblo otra vez volviera a Dios. La palabra volviera otra vez a su pueblo. Para que esa escasez terminara. Escasez se refiere a la revelación. La falta de la palabra lleva al extravío del pueblo y a la crisis. Cuando la palabra se escasea, esto lleva al pueblo a una crisis. Por eso siempre hemos dado nosotros aquí, hemos dado siempre énfasis a escudriñar la palabra, leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. Tú, Señor, háblame. No esperes quizás que venga Dios directamente, te salude y te diga, hola, ¿cómo estás? Yo soy Dios. Por eso se dejó la palabra. En los tiempos de Samuel no había todavía una Biblia. Quizás tenían algunos pergaminos, pero casi toda la palabra era traída, por ejemplo, en ese tiempo por los sacerdotes. Dios hablaba con ellos y ellos la transmitían al pueblo. Que no tenían al alcance lo que nosotros muchas veces ignoramos, lo que nosotros muchas veces despreciamos, lo que nosotros muchas veces quizás lo tenemos un adorno a casa. Nosotros tenemos todo a nuestro alcance. No tendría que escasear para nosotros la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tú la tienes. La palabra ya fue revelada, ya fue dada, ya la tenemos aquí. Pero
Pero nosotros quizás escasea porque no le damos el valor, porque no la valoramos, porque no la hemos hecho de nosotros, quizás un hábito, porque quizás abrimos la Biblia el domingo y luego la volvemos a abrir hasta el miércoles. Luego si vienes el jueves, la abres el jueves. No, hermanos. En ese tiempo, ahí claramente, que la palabra de Dios escaseaba, no era tan frecuente. Pero había una razón. Que a la gente no le importaba lo que Dios decía. No le interesaba lo que nada. La palabra escaseaba. La palabra, hermano. Hay algo de que debemos saber. Hoy en día, afortunadamente, ¿verdad? Cada vez que queremos saber algo, ¿a quién le preguntamos? Hoy sabe todo. ¿Cómo le puedo hacer para ir le voy a preguntar a Google, ¿cómo le puedo hacer para ir al cielo? Se lo preguntamos a Google. Cuando ya tenemos la revelación de la palabra, es sorprendente, hermanos, cómo hay países que por alguna razón no han tenido la oportunidad de tener la Biblia. He escuchado que cuando llega una Biblia a esos lugares, hermanos, se arrancan las hojas. Hoy yo voy a leer, por ejemplo, Génesis 1, todo el capítulo Génesis 1. Una vez que termine, paso otra vez al que sigue. Una hambre de la palabra como y nosotros tenemos la palabra ya impresa en nuestras manos. Aparte de eso tenemos la oportunidad, hermanos, la libertad. Porque a ti y a mí de poder llegar a este lugar los domingos. Para nosotros tendríamos que llegar lo más felices. Porque mira, cuando tú regresas a casa, ¿cómo vas para tu casa? Por eso se dice lugar dulce. No hay mejor lugar en el cual tú te sientes tan cómodo como en tu casa, ¿sí o no? Este lugar es la casa de Dios. Vienes a la casa de Dios. Tendrías que tomarlo o tendrías de una manera. Venimos a que Dios, venimos a dar su palabra. Quizás venimos a hacer de la palabra porque quizás no la leímos. Pero mire, a donde hay escasez, voltea a tu alrededor. Por la palabra de Dios estaba. No porque Dios quiera hablar, no porque Dios egoístamente quiero hablar con él. Escasea la casa. Fíjate lo que Proverbios capítulo, Proverbios, la falta de la palabra lleva al extravío, a extraviarse. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios nada o bien fundamentada en nosotros, fácil nos podemos extraviar y no importa si tienes, te vas a extraviar. Cuando tú la palabra de Dios fundamentada
cada en nosotros. No hay nada que te Proverbios 20. O si la palabra, cuando no hay palabra, dice, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Samuel, Elí. La palabra no era tan frecuente, entonces el pueblo se estaba desenfrenando. Se había desenfrenado. Ya no buscaban a Dios como deberían buscarlo. Eso, hermano, en los tiempos de hoy también es aplicable. Era, es que eso era nada más en el Samuel. Es aplicable igual el día de hoy para nosotros. Estar agradecidos que nosotros no hemos, parte no, lo que es una hambruna, una crisis. Pero en los tiempos de antes, cuando venían las crisis de hambre o digo las hambrunas, imagínate, la misma Biblia a veces lo fuerte que eran esas hambrunas. Estaba precisamente esa escasez. Ahora sí que comer unos, esos eran los, pero ponte a pensar en la escasez de la, era difícil cuando había es para el cuerpo. Vámonos a hablar de la palabra. Estamos buscando, oh, porque es que allá va a venir fulano, va a traer palabra. Es por la palabra ya revelada en tus, es que se está escaseando. Escaseando, ¿por qué? Porque quizás ya no le estamos dando la importancia a la palabra de Dios. Ya no es de manera estados, estados. Sabemos las cartitas, ¿verdad? Cuando tú a tus cartas, a que hasta perfumar y en tu cartera. ¿Sabe? Le decía al compañero, a un ser que me dijo, hablamos de la palabra. Y tú no, la palabra, dejar que escriba la palabra, porque la palabra, capítulo 4 verso, es peligro. Hay peligro. La palabra escasez en la vida. La palabra estaba escasa. Dios no hablaba con frecuencia. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo andaba mal. No solamente los sacerdotes estaban,
versión, pueblo, falta de conocer. Decimos palabras o frases que no existen en la Biblia. Dios dice, ayúdate que yo cierta verdad, pero no está en la Biblia. No tenemos conocimiento de la palabra. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen la palabra. Cuando tú no conoces la palabra, cualquiera que te hable bonito te va a engañar. Cualquiera, por falta, dice. Pero ¿cómo podemos tener conocimiento de la palabra si no estamos estudiando la palabra? Que una persona pueda tener conocimiento de cierta área, ya sea de física, matemática, la área que tú quieras aquí en la tierra, a meterse a estudiar esas áreas para poder. Yo tengo conocimiento de la matemáticas, pensamos que son parte de la matemática, una rama de la palabra es lo para que nosotros podamos realmente tener conocimiento de la palabra, pues dar la palabra. Qué malo. Creo que yo la Biblia o la palabra como si fuera un no es un libro, la palabra de Dios. Antes de leer, para que tú ahora sí, y aún así no es malo quizás porque ya hay literarios, porque hay frases o hay palabras, traducciones, hay lenguajes que necesitas entender. Por esa razón se han hecho, se han traducido en Biblias a un lenguaje actual. Ya no hablan, por ejemplo, ah, eh, muchas palabras ya no las encuentras por actualizadas. Como palabras que las traduje, las traducí para poder más, para alcanzar más las generaciones. No podría decir malo, es quizás ayuda entender cierta palabra. Lo único que recomiendo es tener mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. No sería malo aconsejar. Oye,
ya dijimos, voy a preguntar a ver si, ¿por qué escaseaba? A Dios todos los días se paseaba por el jardín, paseaba para hablar con... ¿De qué hablaban la Biblia? Que sí claramente paseaba. No, no, porque Dios no tenía nada que hacer, porque quería venir a perder el tiempo, a relacionarse con... Vemos que la palabra de Dios la tiene una razón. En caso de lo que acaba de decir el pastor, es la realidad. Después de ahí se rompió la relación, escaseó la palabra, una razón. Escasea porque Dios se escasea de el pueblo de Israel había esa razón. La palabra de Dios estaba escasa. No hablaba con frecuencia. La palabra de Dios escasea también. La palabra de Dios también se escasea a falta de reverencia. En ese tiempo había eran unos esos vino calcado también reverencia a la palabra. A una corte la tierra. Yo doy gracias a Dios por cada una, pero aún así sé que cuando tú entras a la corte, no puedes ir la gorra para atrás, no puedes ir acá, acá se dieron pagando, las imaginar, sacan ni en guarache. Pregunto, ¿por qué no aquí en una corte terrenal estamos, tratamos de ir a un vecino? Es a la corte celestial, a la iglesia, a la casa de Dios, a presentarnos ante un falta. Por esa irreverencia, hermanos, el pueblo de Israel no recibe la palabra. Está. Recuerdo cuando hay gente en la calle, cuando pasan, van y pasan por la puerta de la iglesia, cambio, cambio empieza. Podemos, están teniendo una reverencia, aunque quizás hacia.
lugares así a donde vamos a leer la palabra, no cuando tú todos de pie, algo que hace de forma persona, pero hoy en día no hay reverencia, falta de reverencia a Dios, falta de reverencia a la palabra, no hay palabra, falta de interés por el dato, dar cuenta la falta de interés. Hay escasez de la palabra, porque si alguien dice aquí, hay escasez de la palabra, no, pastor no les, porque los líderes, hay escasez, falta de, ahí en primera de Samuel, los hijos de Eli eran hombres y no tenían conocimiento, hermano. Eran los hijos del sumo sacerdote, eran sacerdotes y no tenían, es algo contradictorio, pero la palabra no se contradice. No es que ellos no conocían la palabra, no obedecían la palabra. Entonces cuando nosotros no obedecemos la palabra, es como no tener, cuando no nos hacen caso, ¿cómo te hace caso tu hijo, esposo? Razón como te enojas, un poco, porque a pesar de que no le hacemos caso a Dios, la paciencia nos está dando la oportunidad cada vez que no una oportunidad para que te hagas millonario, esta no es la oportunidad para que la casa de tus, esta no es la oportunidad del carro de tus, pero sí para darte con, para estar bien. Al final de cuerpo, pero hermoso, manos a lo eterno. Y ahí dice, los hijos de Eli eran hombres, tenían no les importaba. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía el criado del se cocía la carne, garfio, lo metía en el perol, la olla, el candelero o en la marmita. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote para sí. De esta manera hacía que venían así. Asimismo, antes de quemar la grasa, la grosura, venía el criado del sacerdote al que sacrificaba. Dame carne que asar para el sacerdote, para carne cocida. Le respondí, quemen la grosura primero y después toma tanto lo
El rey dámela ahora mismo. De esta manera yo la tomaré. Era pues grande delante de Jehová, fíjate, era pues grande delante de Jehová el pecado de los que los hombres menospreciaban las jóvenes, daban, pero no solo daban las ofrendas, la palabra, porque la palabra que Dios no podía, no porque aquí yo soy el sacerdote, aquí se pues como estableció, que había una ley, la ley se de acuerdo a la ley, Dios no permitía que dando la palabra. Ahí mismo. Pero Elí era muy viejo, se oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, dormían. ¿Cómo dormían? Con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Qué hacéis semejante? Porque yo, pueblo, vuestros malos, no hijos, buena la fama la que yo para el pueblo. Estaban haciendo el pueblo de Israel, en lugar de acercarlo a Dios a través de la palabra, estaban haciendo cara en vemos que en Romanos capítulo versos 7 dice, la fe viene por el oír, es decir, que la palabra, o sea que si nosotros, la palabra, viene la fe en quién, la fe en esa fe va a hacer que no te des. En la vida nada es fácil, en los tiempos que estamos viviendo, nadie de los que estamos aquí, oh, no, mi vida es terror, quizás algo fuerte en nuestra circunstancia difícil. ¿Qué ha sido lo que nos ha detenido? ¿Qué ha sido lo que nos ha mantenido fuerte? Lo frente que gente que lo único que nos ha sido. Por eso dice que la fe viene por el oír, oír la palabra, a oír la palabra. Pondrá otra vez hambre y sed de oír, orar en que esa escasez, hay escasez de Dios, hay escasez, creo que no es culpa del pastor, culpa de los que están al que al frente, falta de interés. En el libro de Amós, verso de la palabra de Dios,
terrible. O sea, una sed tremenda. La palabra de Dios. Sed de Dios. Seguimos leyendo. Ya no va a haber. En los la palabra. La palabra. Escasez. Porque ahorita la palabra para Jehová. Amarle tanto. Eso en va a llegar. Gente va a querer, se van a correr de aquí para allá teniendo hambre de que alguien le diga algo de con hablar hablando de lo estás hablando del diablo. No, 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 yo hable algo. Quieres saber de Dios. Estamos, quieren vivir dados a su no quieren que tú les están haciendo. Porque es de escribir. Estás de acuerdo con todo lo que ellos a escuchar de la, pero llegarán a eso. La Biblia otro años, épocas, habló de esos hombres. Pero en estos tiempos ha dado el cual escuchamos la voz de ahí. Salmo 40. Buscamos ese salmo, vemos aquí cuando hay escasez de la palabra, hay una sequía. A veces secos. Preguntamos, pero si estás
están enamorados de Dios, en la ya nada más es la Biblia. Los domingos vas al lunes, abres, tienes el miércoles, traes y a veces antes que no fuera, pero se reconocía una persona que iba o era un cristiano porque así estaba con la Biblia, paso vacada, cargaba, siempre estaban en la calle, sabías que iba a una iglesia, las Biblias llegaban a la iglesia, pero los tiempos donde hay sequía espiritual, las Biblias a veces ya no vienen. Entramos en una sequía, una escasez. La palabra escasez de revelación, escasea la palabra, hay escasez, se revela mucho a su poder, da muchos milagros como antes que tú era un cielo. Hay un silencio como cuando yo no sé alguna cerro, unas gritas y por eso para entrar cuando falta de visión, falta visión. Cara, yo me voy a parar por estar aquí. Quiero ir cuando él me llame, yo pueda decir aquí él viene el arrebatamiento, pueda ir hoy en día nuevamente. Esa escasez de la palabra, falta algo fuera de la escasez. Hasta Salmo 40, salir, presa,
pero no dice casa, carro. Falta de darle al Señor, Padre, dame hambre, dame hambre con los que estamos aquí. Sé que esta palabra, Padre, para que todos estuvieran aquí, para que todos estuviéramos aquí, por la razón que nos diste la oportunidad a nosotros de estar aquí. Empieza, Padre bendito de los cielos, con cada uno de los que están aquí, Dios. Empieza con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos dejado que la escasez de tu palabra, Señor, agobie nuestra vida, Señor. Quizás nos hemos parecido al pueblo de Israel, Señor, porque se habían rebelado en contra de tu palabra, Señor, porque se habían alejado de ti, Señor. Ya no buscaban, Señor, la dirección divina. Ellos tomaban sus propias decisiones por sus propias cuentas. Han ignorado, Señor, tu palabra. Pero nosotros estamos aquí, Padre, y pedimos, Dios, una oportunidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque nosotros tenemos una palabra que es viva, viva y eficaz, como enseña. Una palabra fiel y verdadera que tú nos has dejado, Señor. Una revelación divina, Señor, que tú ya nos has dado, Padre. Solo enséñanos, Dios, danos la oportunidad, Padre, de que cada vez que nosotros abramos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente y corazón, Señor, y la podamos entender, la podamos valorar, Señor, la podamos digerir, Padre, la podamos vivir en nuestro diario vivir, Señor. Cada uno de los que estamos aquí sabemos y reconocemos, Padre, que quizás en alguna área, Dios, hemos sido responsables de que venga la escasez de tu palabra a nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, perdón, pidiéndote una oportunidad, Señor. Ayúdanos. No dejes que nosotros nos vayamos desviando, Señor, que nos vayamos enfriando. Enciende esa llama dentro de nosotros. Ese amor, Señor, que al principio te conocimos, Señor, y que queríamos, Señor, devorar tu palabra, queríamos, Señor, cada instante meditar en ella, Señor.